Algo que me gusta mucho de Jax y de la serie de The Amazing Digital Circus es cómo la serie cogió a este personaje que en un primer vistazo era simplemente el típico alivio cómico excesivamente violento y moralmente cuestionable y decidió profundizar en él hasta el punto de convertir su arco narrativo en algo mucho más complejo y darnos la historia de alguien con un apego evitativo excesivamente bestia que en ningún momento logra redimirse. Esto es lo que me lleva a día de hoy a analizar este personaje para extraer una moraleja de su historia a la cual quiero compartiros a ustedes y también trataré de responder dos preguntas bastante simples. ¿Qué es exactamente lo que produjo este apego evitativo en Jax y por qué en ningún momento logra redimirse? Aunque bueno, claramente se puede resumir eso último en que Jax tampoco puso mucho de su parte, pero vamos a intentar profundizar un poco más en ello. Y ahora sí, sin nada más que añadir, empecemos por el comienzo. Como viene siendo común en este tipo de vídeos y ya parece hasta costumbre mencionarlo en este canal, Jax es un personaje de cuyo pasado no sabemos demasiado, pero lo poco que sabemos es bastante importante para entender al personaje en sí. Aunque bueno, teóricamente aquí está el hecho de que no es el pasado de Jax tal cual, sino que es el pasado del héroe Mateo, que es un humano cuyos patrones mentales fueron utilizados por Kane para crear al avatar de Jax dentro del circo digital, pero eso es un lío aparte. Sea como fuere, hay principalmente tres elementos del pasado de este personaje que yo quiero resaltar para así poder profundizar en este apego evitativo que parece padecer y así también poder explicar cómo este influye de manera directa en su desarrollo a lo largo de la trama. Y como este tipo de cosas es más fácil entenderlas y explicarlas cuando las analizas por partes, primero vamos a empezar por qué es el apego y sobre todo qué es el apego evitativo. Empezando por qué es el apego, esto ya lo mencionamos un poco por encima en el vídeo de Tsunade, pero nunca viene mal refrescar la memoria. Así que muy básicamente el apego es, en esencia, ese vínculo emocional profundo que establecemos con las personas más importantes de nuestra vida y que especialmente desarrollamos durante la infancia. Debido a esto, la forma en que nos cuidaron de niños crea una especie de manual de instrucciones mental sobre cómo funcionan las relaciones humanas, y a esto se le llama estilo de apego, y ese manual dicta de adultos cómo esperamos ser tratados por nuestra pareja, amigos o compañeros de trabajo, etc. Otra cosa a resaltar es que el estilo de apego de cada uno, si bien es algo que se forma en una edad bastante temprana, no es una sentencia definitiva, es decir, puede ir cambiando a lo largo de los años. Pero el que nos importa el día de hoy, porque es el que padece el protagonista del vídeo en cuestión, es justamente el apego evitativo. Al igual que el resto, este es un estilo de apego que se desarrolla generalmente durante la infancia y que actúa como una estrategia de adaptación al medio. Las personas que como Jax tienen este estilo de apego aprenden a minimizar la expresión de sus necesidades emocionales y a confiar principalmente en sí mismas porque han percibido que al buscar apoyo en sus cuidadores, es decir, sus figuras paternas, estas no estuvieron disponibles o directamente lo rechazaron. Así que para evitar el dolor constante de ser ignorado, el niño aprendió que la mejor forma de protegerse era no esperar ayuda de nadie, dejar de expresar sus emociones y autorregularse emocionalmente completamente solo, cosa que evidentemente rara vez sale bien. Quienes lo presentan normalmente tienden a valorar su autosuficiencia y su independencia por encima de todo lo demás, y además de esto también puede manifestarse de diversas formas. A lo largo del vídeo profundizaremos más en estas posibles manifestaciones, pero muy básicamente se resumen en cuatro: la dificultad con la intimidad, la supresión de nuestras emociones, el miedo a la dependencia y una autoestima defensiva. Una vez explicado esto, ahora sí podemos pasar al siguiente punto para resaltar los tres elementos que quería mencionar sobre el pasado de este personaje y así poder continuar con este análisis. Como probablemente ya habéis podido deducir, lo primero que quiero resaltar del pasado de nuestro protagonista es justamente la relación que tuvo con su padre. Esto lo menciono ya que en el 9º capítulo de la serie, en la conversación que tienen Jax y Rivet, se hace referencia a que por más que su padre estuvo presente durante la gran parte de su infancia, realmente a nivel emocional no llegaron a conectar nunca. Es más, es como si su padre siempre estuviera decepcionado de él, da igual lo que intentase hacer o lo que lograse conseguir. Este comportamiento de Jax de estar buscando constantemente la aprobación de su padre durante sus primeros años de vida me parece algo bastante curioso porque me recuerda a una característica del cerebro humano que a nivel racional puede parecer un completo sinsentido. Me explico, ¿nunca te ha llamado la atención por qué la mayoría de niños que presentan padres que evidentemente son disfuncionales o ausentes a nivel emocional y cognitivo buscan llamar justamente su atención y su validación? Pues muy básicamente esto se debe a que el apego funciona como una especie de imperativo biológico que busca asegurar nuestra propia supervivencia. Esto termina causando que tanto la mente de Jax como la de cualquier niño de su edad en aquel momento termine desarrollando la
idea de que si sus padres lo rechazan está en peligro de muerte. Por lo tanto, el problema debo ser yo. Esto a su vez muchas veces, como en el caso de Jax, termina causando de que el niño asuma totalmente la culpa de que sus padres no cumplan su función protectora. Es decir, asumen que uno es malo o una excepción para defenderse de forma desesperada y mantener la ilusión de que si uno cambia o se esfuerza lo suficiente, al fin obtendrá el amor que necesita. Y aquí lo segundo que yo quería resaltar, la relación de Jax con su madre. Porque sí, en un primer momento se nos deja claro que Jax tenía una relación mucho mejor con su madre que con su padre. Es aquí donde se complican un poquito más las cosas, porque hasta ahora, durante su infancia y hasta principios de la secundaria, Jax intentó el mecanismo clásico del que hablábamos, creer que él era el problema y buscar satisfacer los deseos de su padre. Es entonces cuando los padres se separan y Jax se va a vivir con su madre, con quien creía que tenía un refugio seguro. Es entonces también que ocurre el golpe más devastador posible para un niño. La única figura que parecía salvarlo en este mundo también termina fallándole. En la conversación con Rivet que ya mencionamos antes, el propio Jax menciona que su relación con su madre cambió drásticamente en el momento en el que su padre se fue de sus vidas, porque era como si lo extrañase y al mismo tiempo lo odiase, y todo eso lo proyectaba en el propio Jax. O en otras palabras, como Jax se parece a su padre o simplemente es para ella un recordatorio constante de esa dinámica tóxica que tenían, se termina convirtiendo en el foco central de toda su frustración y termina pagando los platos rotos de sus traumas. Aquí se empiezan a acumular todas las desgracias que terminarán derivando en el mayor punto de quiebre de toda la historia de este personaje, ya que si su padre lo ignoraba y ahora su madre lo usaba de saco de boxeo emocional, Jax se queda completamente solo en este mundo y ya no hay ningún lugar en el que se sienta seguro. Y es aquí donde aparece el tercer elemento que yo quería resaltar en este punto, que es justamente el momento en el que Jax rompe su silencio, se arriesga a abrir su corazón y le cuenta algo sumamente personal a su madre. No se menciona de forma directa en el capítulo qué es lo que le dijo a su madre, y tampoco sé si alguno de los involucrados en esta serie, ya sea la creadora, los actores de voz o alguien, ha mencionado algo de manera directa o discreta sobre qué es lo que dijo exactamente, pero se puede asumir que es justamente el tema de la transición de Jax. ¿Por qué menciono esto? Pues básicamente porque está prácticamente confirmado que Jax es una persona trans, es decir, se identifica como mujer pese a que nació biológicamente como un hombre. Obviando eso, también está el hecho de que en la propia conversación que tiene Jax con Rivet menciona que su madre, cuando el propio Jax se veía débil, mencionaba que era menos hombre de lo que su padre era. Esto a su vez explicaría también por qué Jax menciona que cuando le dice esto a su madre, ella decide burlarse, reírse e insultarle haciendo referencia justamente a esa cosa tan íntima que acababa de contarle. Además que eso mismo también explicaría por qué Jax terminó desarrollando un apego evitativo tan bestia, ya que por una vez que Jax trataba de mostrarse vulnerable con su madre desde que su padre partió de sus vidas, su madre lo único que hizo fue reírse, mofarse, burlarse, insultarle, destruir todo atisbo de confianza y seguridad que pudiera quedarle, y luego le intentó abrazar como si no hubiese hecho nada. Antes de continuar con este vídeo, os interrumpo un momento para decir que agradecería encarecidamente que si os está gustando le dejaseis un like al mismo para así motivarme a seguir trayendo contenido, y si os gusta este estilo de vídeos dedicados a analizar obras de ficción, agradecería también encarecidamente que os suscribáis al canal y me ayudéis a crecer como creador de contenido. Ahora sí, os dejo continuar. A lo largo de la serie, Jax manifiesta varios de los rasgos que suelen asociarse a las personas que presentan apego evitativo de una manera muy intensa. Estos ya los mencionamos previamente al principio de este vídeo y ahora voy a profundizar un poquito más en ellos, siendo los dos primeros rasgos que quiero resaltar y también los más evidentes su dificultad con la intimidad y su miedo a la dependencia. Se sabe que aunque las personas con apego evitativo pueden llegar a desear tener relaciones con otras personas, cuando estas mismas se vuelven demasiado cercanas o serias, tienden a sentirse asfixiados o incómodos, lo que les lleva a tomar distancia. Esto mismo suele ocurrir porque perciben el necesitar a los demás como una debilidad y les cuesta pedir ayuda, además de que sienten que necesitan mantener el control sobre su entorno para sentirse seguros. Esto lo vemos reflejado en el personaje de Jax varias veces a lo largo de toda la serie, pero los momentos en los que más se nota este mismo rasgo del personaje es justamente cuando éste interactúa con Pomni o con Rivet. En ambos casos podemos ver cómo la otra persona es capaz de hacer que Jax se sienta seguro de nuevo y se abra emocionalmente con ella. Sin embargo, cuando Jax se da cuenta de que nuevamente han abierto esa coraza que él mismo había formado para evitar que le vuelvan a hacer daño, este entra en pánico y termina suprimiéndose emocionalmente. Es decir, tiende a minimizar la importancia que tiene la otra persona en su vida o también a minimizar sus propios sentimientos en general. Y a su vez tiende a centrarse excesivamente en los defectos menores de la otra persona para así justificarse y alejarse de su vida. También cabe resaltar que este rasgo de la supresión emocional está ínfimamente relacionado con la autoestima defensiva, y es que las personas con apego evitativo suelen proyectarse a sí mismos con una imagen de mucha seguridad
seguridad e independencia. Esto funciona como una especie de coraza que les servía para evitar el rechazo o la decepción que aprendieron a anticipar en el pasado, pero que ahora termina siendo más una molestia que otra cosa. Esto lo podemos ver especialmente bien en el capítulo 6 de la serie, que es Les dimos armas, en el que Jax y Pomni tienen que hacer equipo porque básicamente Kane les pone una aventura que es como una especie de shooter en parejas. Aquí no solamente nos recuerdan que Jax tiene una llave para todas las habitaciones del circo digital, lo que básicamente refuerza su necesidad de tener control y de poder controlar todo a su alrededor de manera absoluta, sino que además nos presentan un concepto propio de la serie que me parece bastante interesante y que desarrollan de una manera bastante curiosa dentro de este mismo capítulo, y es el de los arquetipos. Esta teoría se nos presenta a través de un diálogo en el que Jax básicamente menciona que no tiene mucho sentido mantener nuestras moralidades y nuestra ética de fuera dentro del circo digital porque realmente no importa, nada de eso es real y nada de lo que hagas va a tener consecuencias reales a largo plazo. Como es evidente, esto no es más que una excusa que le permite a Jax distraerse haciendo cualquier cosa sin pararse a pensar realmente qué tantas consecuencias inmediatas va a tener nada de lo que él mismo haga. Y es justamente esta necesidad de justificar sus acciones, así como también la necesidad que tiene Jax de controlar todo a su alrededor, lo que causa que éste termine desarrollando la idea de los arquetipos. O en otras palabras, termina abstrayéndose completamente de la realidad, convenciéndose a sí mismo de que Zobel es simplemente la amargada, Ragatha es la amable, Gangle es la triste, Kingler es el loco y él es el gracioso o el caótico. Al asignar a cada uno de los miembros del circo una característica aparentemente inherente de su propio ser y asignarse a sí mismo el rasgo de el caótico, él es capaz de hacer cualquier cosa y justificarse porque supuestamente ese es su rol, es decir, causar caos. Y a su vez es capaz de sentir que tiene algo de control a su alrededor porque es capaz de predecir, entre comillas, lo que va a hacer cada uno de sus compañeros porque él les ha asignado un rol que está fuertemente marcado por su personalidad. Y es aquí donde Pommi empieza a coger más importancia en el arco de personaje de Jax, ya que es justamente gracias a ella que logran profundizar en una serie de aspectos de la psique de este personaje que me parecen sumamente interesantes y que analizaremos en el siguiente y último punto de este vídeo. Hasta ahora hemos visto cómo Jax se ha terminado disociando completamente de la realidad y de su propia percepción de sí mismo por estar constantemente aislándose de los demás por este temor constante a sentir algo o simplemente a mostrarse vulnerable al resto. Y aquí, como ya mencionamos antes, es donde Pommi empieza a coger relevancia, porque desde que ella entra al circo digital todo empieza a cambiar muy drásticamente. Desde que ella aparece en el circo, Jax se encuentra con una persona a la que no solamente no puede moldear a su gusto, sino que además no encaja en ningún arquetipo que él pueda darle dentro de su juego de roles. Además de esto, Pommi es la única persona que insiste constantemente en ayudar a Jax y que en ningún momento le abandona, y esto termina motivando al resto a también tratar de intentar hacer que Jax se abra con ellos para que así puedan ayudarle de una maldita vez. Además de esto, la influencia de Pommi y de Zobel en el resto de integrantes del circo digital termina afectando al juego de roles que Jax había preestablecido. Esto lo podemos ver de forma mucho más clara en todos los momentos de la serie en los que Jax está a punto de abstraerse y tiene un ataque de pánico. Por ejemplo, la primera vez que tiene un ataque de pánico es en el capítulo 6. Aquí no solamente partimos del contexto de que en el capítulo anterior le dieron en toda la fibra sensible al hacerlo sentirse inseguro por volverlo vegetariano y hacerlo vestir de sirvienta. Además de esto, en este mismo capítulo Pommi obliga a Jax a afrontar la culpa que está sintiendo y está escondiendo en lo más profundo de su ser, preguntándole qué haría si ella llegase a abstraerse, cosa que le da de nuevo en la fibra sensible porque en el capítulo anterior justamente le habían recordado todo el tema de Rivet y su abstracción que ocurrió por su culpa, que eso es algo que también quiero resaltar. Por más que Jax sea una persona horrible, sí es cierto que se siente culpable cada vez que termina lastimando a alguien por ser como es. Esto se intuye por varias reacciones que tiene Jax y varios momentos específicos que hay a lo largo de la obra, pero los dos más resaltables ocurren justamente en el último capítulo de la misma. Por un lado tenemos la escena en la que se nos revela que Jax no fue directamente con Gangle y Kingler cuando descubrió que Kaufmo se había abstraído, sino que se paró un momento a mirarse en el reflejo de un espejo que había por allí y al ver que estaba llorando se insulta a sí mismo y se fuerza a tragarse esas lágrimas. Es decir, sí se sintió mal por lo que le había provocado a Kaufmo, pero se forzó a reprimir nuevamente esos sentimientos de culpa. Luego en este mismo capítulo tenemos la conversación que tuvo Jax con Rivet, en la que se revela que para Jax el sentirse culpable por haber hecho cosas mal en el pasado es casi tan común como respirar. Y es más, él mismo pone el ejemplo de que se siente extremadamente culpable por haber salido corriendo después de empujar a su madre con todas sus fuerzas y haber hecho que su cabeza golpease contra el suelo. Es por eso que después de que en el capítulo 6 Pommi le obliga a Jax a cuestionarse
replantearse tanto su propia filosofía y acabe causándole un ataque de pánico, le pega tan duro en el capítulo 7 que Zobel le explique que ya no se siente tan incómoda con su propio cuerpo. Porque claro, Zobel es la persona con la que Jax peor se lleva en todo el circo digital, y si hasta ella es capaz de sentirse ahora cómoda consigo misma, entonces ¿qué demonios está teniendo que hacer mal él para sentirse tan miserable? Y no se queda solamente ahí, en el mismo capítulo 7 también les dicen que hay una posibilidad real de escapar del circo, cosa que para el resto es maravilloso porque por fin van a poder recuperar sus vidas, pero para Jax no lo es tanto porque, como bien Zobel indica en ese mismo capítulo, él no tiene a nadie que lo espere fuera del circo digital, más allá de la propia cruda y fría realidad. De ahí que al final del capítulo le dé un ataque de pánico que lo llevase a pulsar el botón que supuestamente los iba a mantener ahí encerrados por el resto de sus días. Y la guinda del pastel, cuando parecía que por fin estaban intentando integrar a Jax en el grupo y este estaba intentando abrirse emocionalmente un poco más con sus compañeros, estos terminan juzgándolo porque él apretó el botón rojo. Pero a Kingler, cuando este mismo la cagó por borrar a Kane, no lo juzgó nadie. Por culpa del apego evitativo, para Jax esto no fue más que otra muestra de hipocresía de parte de sus compañeros, y eso mismo lo llevó a aislarse por completo del resto, ahora sí de forma prácticamente definitiva, lo que lo llevó a abstraerse. Aquí es donde podemos ver un contraste que me parece bastante interesante y del que podemos aprender algo bastante valioso, y es que a diferencia de su contraparte de la vida real, la cual sí contó con un apoyo adecuado constantemente y sí contó con ayuda profesional que lo ayudó a mejorar y a crecer como persona, Jax por su parte, si bien contaba con gente que intentaba ayudarle, la única que logró intentar ayudarle de forma sana para ambos fue Pommi. Y esto nos da una lección muy importante, y es que en este tipo de situaciones, cuando tenemos que ayudar a un amigo, un conocido, una persona que necesita ayuda porque está pasándolo mal por cualquier tipo de afección de este tipo, no debemos ni abandonarlos a su suerte, ni tampoco tratar de hacernos los héroes cargando con todos los problemas que la otra persona tiene, sino más bien debemos de estar ahí para brindar nuestro apoyo en la medida de lo posible, al mismo tiempo que le recomendamos de manera constante que vaya a buscar ayuda profesional, porque esa es la única manera en la que realmente podemos ayudar a la otra persona. Así que si tú presentas rasgos o características de un apego evitativo así de intenso, o cualquier otro tipo de afección de este estilo que pueda perjudicarte a ti mismo o a cualquier persona de tu alrededor, te recomiendo encarecidamente que vayas a buscar ayuda profesional. Y por el lado contrario de la moneda, si tú conoces a alguien que está sufriendo por culpa de este tipo de afecciones y puedes aportar algo positivo a su vida para ayudarlo a mejorar, apórtalo sin tampoco matarte a ti, porque creedme, es preferible ir a un psicólogo o ayudar a alguien que lo necesita a enterarte tiempo después que esa misma persona acabó sufriendo un ataque de pánico o se acabó quitando la vida porque tú no hiciste nada. Ahora sí, sin nada más que añadir, os deseo unos buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que me estéis escuchando, y me despido no sin antes dejaros aquí más vídeos que quizás os interesen.